En este circuito se pide calcular la resistencia vista entre los nodos A y B. Como podemos observar, ya los nodos están plenamente identificados. Este es el nodo C, el nodo D y todo el nodo inferior sería el nodo B que corresponde al mismo nodo de entrada. Bien, entre otras cosas que podemos observar, que tenemos un primer conjunto de dos resistencias conectadas en serie que la llamaremos RS1, donde esa resistencia RS1 no es más sino que la sumatoria de un ohmio más los 5 ohmios. Por lo tanto, la resistencia 1 nos da como resultado 6 ohmios. Bien, ahora, ¿qué observamos? Observamos que este circuito, la conexión de una de sus resistencias tiene una especie de salto o no conexión, que es de pequeña semicircunferencia. Eso es lo que indica que no hay conexión entre la resistencia de 12 y la de 6, lo que nos va a permitir redibujar el circuito de la siguiente forma. Entonces, si redibujamos el circuito del nodo A, tenemos la resistencia de 10 ohmios. Entre C y B tenemos, este es el nodo C y este es el nodo B. Tenemos la resistencia de 3 ohmios. Esto vale 10 ohmios. Entre el nodo C y el nodo D tenemos la resistencia de 1 ohmio. Y entre el nodo D hasta el nodo B tenemos la resistencia de 4 ohmios. Y en paralelo a ella tenemos la resistencia RS1 que nos dio 6 ohmios. Esto vale 4 ohmios. Y aquí tenemos la unión del nodo B. Este nodo sería el nodo A y este el nodo B. ¿Qué me está indicando la figura del circuito? Que entre el nodo C y el nodo B está conectada la resistencia de 6 ohmios. Es decir, entre el nodo C y el nodo B está conectada la resistencia de 6 ohmios. De la misma forma, del nodo D al nodo B está conectada la resistencia de 12. Entonces dibujamos del nodo D al nodo B, está conectada la resistencia de 12 ohms. Bien, ¿qué se puede observar? Que tenemos el conjunto de dos resistencias conectadas en paralelo. Llamemos RP1 y este conjunto de tres resistencias llamémoslos R paralelo 2. Si observamos la resistencia en paralelo 1 es el conjunto de dos resistencias, por lo que podemos aplicar el producto sobre la suma, es decir, 3 por 6 entre 3 más 6. El resultado de esta resistencia nos da 2 ohmios. Entonces ya tenemos simplificada la resistencia en paralelo 1. Con respecto a la resistencia en paralelo 2, observamos que hay tres resistencias conectadas en paralelo. Entonces podemos aplicar la fórmula de las inversas, es decir, 1 entre 1 sobre 12 ohmios más 1 entre 4 ohmios más 1 entre 6 ohmios. El resultado de esta resistencia en paralelo 2 nos da también 2 ohmios. Redibujando nuevamente bajo esa simplificación, el circuito nos quedaría de la siguiente forma. Del nodo A al nodo C tenemos la resistencia de 10 ohmios. Ahora, del nodo C al nodo B tenemos la resistencia R paralelo 1 que nos dio como resultado 2 ohmios. Del nodo C al nodo D tenemos la resistencia de 1 ohmio hasta el nodo D. Y del nodo D hasta el nodo B, que es el inferior, tenemos la resistencia en paralelo 2, que también nos dio 2 ohmios. Ahora, nuevamente se observa que nos encontramos ante la conexión de dos resistencias conectadas en serie, llamémosla RS2.
donde esa resistencia en serie 2 no es más sino que la sumatoria de un ohmio más RP2 que nos dio 2 ohms. Por lo tanto, RS2 nos da como resultado 3 ohms. Redibujando nuevamente el circuito, tenemos que entre el nodo A y el nodo C tenemos la resistencia de 10 ohms. Entre el nodo C y el nodo B tenemos la resistencia R paralelo 1 que nos dio 2 ohms. Y ahora la simplificación del serie de las dos resistencias, que la llamamos RS2, nos dio 3 ohms. ¿Qué se observa nuevamente? Que las resistencias ahora están conectadas en paralelo. Resistencia en paralelo 3. Por lo tanto, la resistencia en paralelo 3, como es el conjunto de dos resistencias, es el producto sobre la suma. Sería 2 por 3 entre 2 más 3. El resultado de estas dos resistencias nos da 1.2 ohms. Bajo esa simplificación, redibujamos el circuito y tenemos que el circuito nos queda bastante simplificado. Entre los nodos A y B tenemos 10 ohmios y la resistencia en serie, perdón, resistencia en paralelo 3 que nos da 1.2 ohms. Por lo tanto, la resistencia vista entre los nodos A y B no es más sino que la sumatoria de 10 más 1.2 ohms. Por lo tanto, RAB nos da 11.2 ohmios. Y esa es la resistencia vista entre los nodos A y B. Esta es RAB. Bien amigos, no olviden suscribirse al canal, activar las notificaciones y nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias.